Mucho gusto, mi nombre es Mirna Gálvez, soy periodista y comunicadora social y hace más de 22 años trabajo como profesora en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile y actualmente dirijo el Magíster de Comunicación Social con mención en Comunicación y Educación. Desde ahí me paro para que conversemos brevemente sobre las competencias que necesitamos hoy para comunicar y educar en este siglo XXI. Es una invitación que es importante hoy de realizar. ¿Cómo vamos a desarrollar ciertas competencias que necesitamos para abordar este contexto de incertidumbre y de cambios sociales que estamos viviendo? La invitación es a entender que una competencia, ¿cierto?, tiene que ver con conocimientos, con habilidades que necesitamos desarrollar y también con actitudes que necesitamos desarrollar para poder adaptarnos a este contexto. Entonces los voy a invitar a trabajar en tres grandes dimensiones. Hay muchas formas en realidad de clasificar lo que son las competencias, pero vamos a trabajar desde el paraguas también de la comunicación y la educación, entendiendo que necesitamos competencias para hacer un uso mucho más crítico y reflexivo de las tecnologías y los medios, una dimensión que tiene que ver con hacer un uso mucho más ético y seguro de las tecnologías, y una tercera dimensión que tiene que ver con hacer un uso mucho más participativo, colaborativo y creativo del uso de las tecnologías. No son competencias nuevas, de hecho la UNESCO hace mucho rato que viene hablando de la necesidad de este tipo de competencias, pero este 2023 de hecho ha puesto mucho más urgencia y ha llamado a visibilizar y a poner en práctica estas competencias con suma urgencia, porque también han habido cambios en las mismas tecnologías que hacen que esto sea quizás más urgente que nunca. Así que vamos a partir con esta dimensión muy importante que tiene que ver con hacer un uso más crítico y reflexivo de los medios y las tecnologías, que nos lleva a preguntarnos y a entender a las tecnologías. No solamente saber usarlas, como yo les digo a mis alumnos, porque probablemente muchos de los jóvenes saben usar las tecnologías, pero no necesariamente comprender, por ejemplo, cómo ellos producen los contenidos, cómo distribuyen esos contenidos, cómo los jerarquizan, ¿cierto? Que hay obviamente un proceso ahí de generar esa jerarquización. O sea, sabemos que las tecnologías no son para nada neutras en ese sentido, ¿no? Hay una construcción de la realidad y que la información a la que accedemos no es un espejo de la realidad, sino que es una construcción. Y desde ahí nos paramos para que necesitamos esta competencia muy importante hoy, también porque las grandes tecnológicas, ¿cierto? No sé, Facebook, Meta, ahora, ¿cierto? Son empresas, obviamente, que tienen sus intereses económicos, tienen ciertos modelos de negocio, en donde están usando, por ejemplo, nuestra información. Probablemente eso, varios lo tenemos consciente, pero no necesariamente tenemos práctica y competencias para tomar real conciencia o realmente tener esa seguridad de que esa información está ahí también circulando por Internet. Entonces necesitamos entender que son empresas que tienen un cierto lenguaje, tienen cierto género. Tenemos que entender que desde ahí diferenciar quizás una noticia de una información, un reportaje de una publicidad, ¿cierto? Hay muchos elementos ahí de alfabetización mediática también que necesitamos desarrollar. Y en ese sentido, una de las competencias importantes en esta dimensión es lo que llamamos gestión de la información, ¿no? Todos estamos accediendo a información y desinformación también, y tenemos que ser capaces de tomar conciencia de cómo evaluar, seleccionar toda esa información y cómo nosotros la estamos apropiando. Entonces, hay una dimensión ahí, hay una segunda dimensión importante también a nivel de desarrollar competencias para un uso más seguro y ético, que pareciera hoy también muy importante dentro del contexto de autorregulación, por ejemplo, que necesitamos desarrollar, tanto nosotros como en los niños, ¿cierto? Son temas que hoy como padres estamos también mirando con otros padres, qué pasa, qué están mirando. Es parte de lo que necesitamos conversar con nuestros hijos. Necesitamos también saber cómo movernos quizás en estos ámbitos digitales. Hay problemáticas a nivel de convivencia digital importantes en los colegios que necesitamos saber también. Y finalmente hay una dimensión
de participación, de colaboración y de creatividad que nos invita a ir más allá. Nosotros probablemente los jóvenes hoy saben grabar, saben, no sé, editar un video, subir, publicarlo, pero tenemos que ir un poquito más allá en esta mirada y saber cuál es el aporte finalmente quizás social que estamos haciendo y qué competencias necesitamos para hacer ese desarrollo, ¿no? Hay problemáticas que son complejas hoy día y que necesitamos abordarlas también en forma interdisciplinaria, necesitamos trabajar en conjunto, que es parte de lo que hacemos actualmente también en el Magíster, formar profesionales de distintas disciplinas con la finalidad de generar proyectos que puedan dar solución a estas problemáticas como la deserción escolar, como la mala alimentación, por ejemplo, que están recibiendo a veces los niños, o temas como migración, temas de cambio climático, etcétera. Así que si han llegado hasta aquí con este video es porque alguna de estas tres dimensiones les ha hecho clic probablemente, así que los invito a conversar también con personas que están alrededor suyo, sean hijos, sus padres, colegas, y también si es que quieren profundizar tanto en sus propias competencias y cómo enseñar y comunicar estas competencias, también los invito a comunicarse con la Facultad de Comunicaciones para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias.